Hubo un momento en la historia de la vida, en este planeta, en que la evolución cometió un error. O al menos eso parece. Porque lo que surgió de ese supuesto error no debería haber funcionado. Las leyes de la biomecánica lo condenaban al fracaso. La física lo sentenciaba a la inmovilidad. Y sin embargo, durante más de 2 millones de años, este ser dominó cada ecosistema, que pisó con una eficiencia tan brutal, tan absoluta, que los paleontólogos del siglo XXI siguen sin poder explicar completamente cómo fue posible. Lo llamamos Tyrannosaurus Rex. Y cuanto más lo estudiamos, menos lo entendemos. Esto no es una historia sobre un dinosaurio extinto. Es la historia de una criatura que desafió las reglas de la biología, que acumuló contradicciones físicas que deberían haberlo destruido, y que en cambio las convirtió en armas. Es la historia de una anomalía genética que la ciencia moderna identifica, pero no puede explicar del todo. Una falla en el diseño del universo natural, que por razones que aún debatimos, produjo al depredador más poderoso que jamás haya caminado sobre tierra firme. Al final de este recorrido, comprenderás por qué los científicos más rigurosos del mundo usan en voz baja y con cierta incomodidad una palabra que nunca esperarías escuchar en un laboratorio de paleontología perfección. Pero antes te quiero pedir que me regales un like y que te suscribas para que esta familia siga creciendo. Hola curiosos, bienvenidos al canal. Estamos en el periodo Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 millones de años, en lo que hoy conocemos como el oeste de América del Norte. El supercontinente Pangea llevaba decenas de millones de años fragmentado, y la masa terrestre norteamericana llamada Laramidia era un corredor verde y violento, flanqueado por un mar interior, llamado la Vía Marítima del Cretácico Occidental. El clima era cálido húmedo sin casquetes polares. Los bosques de coníferas y las primeras plantas con flores cubrían llanuras aluviales, que hoy son los estados de Montana, Dakota del Sur, Wyoming y Colorado. En ese escenario, a finales del Maastrichtiense, la última etapa del Cretácico, entre 72 y 66 millones de años atrás, el Tyrannosaurus Rex alcanzó su forma definitiva. No llegó de golpe. Tardó millones de años en convertirse en lo que fue. Y esa historia de transformación es en sí misma una de las más perturbadoras que la paleontología ha documentado. Los ancestros del T-Rex eran, para los estándares de lo que vendría después, criaturas modestas. El Proceratosaurus bradleyi, hallado en Inglaterra y datado hace unos 166 millones de años, era un tiranosaurio primitivo de apenas 3 metros de longitud. El Huanglonghuacay, descubierto en la provincia de Xi'an, China, y datado hace 160 millones de años, tenía una cresta decorativa en el cráneo y no superaba los 3 metros de altura. Eran depredadores competentes pero no dominantes. Nada en ellos anunciaba lo que la línea evolutiva estaba gestando. Durante decenas de millones de años, tiranosaurios permanecieron en los márgenes del ecosistema, superados en tamaño y dominio por otros grandes carnívoros, como los alosáuridos. Entonces algo cambió. Y cambió rápido en términos evolutivos. Hace entre 80 y 68 millones de años, los tiranosáuridos experimentaron una explosión de tamaño y especialización sin precedentes en el registro fósil de los tetrápodos terrestres. En menos de 12 millones de años, un parpadeo geológico, pasaron de ser depredadores medianos a convertirse en las mayores maquinarias carnívoras que la Tierra hubiera producido. La pregunta que nadie ha podido responder con total certeza es: ¿por qué tan rápido? ¿Y por qué tan extremo? El primer fósil que permitió a la ciencia comprender la escala de esta criatura fue descubierto 12 de agosto de 1902 por Barnum Brown, paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, en las Hell Creek Formation de Montana. Brown extrajo fragmentos de lo que sería el espécimen
a Meganeuton hora 973, y a lo largo de los años siguientes. Continuó las excavaciones que revelarían la anatomía de una bestia sin comparación. En uno de 95, Henry Ferry Osborn le dio nombre oficial: Tyrannosaurus Rex, rey de los lagartos tiranos. Era una declaración de superioridad taxonómica, que con el tiempo, la ciencia demostraría que quedaba corta, porque el T-Rex no era simplemente el más grande, era el más extraño. Tomemos el cráneo. Un espécimen adulto como su, catalogado como FMN HPR 2081. Descubierto en agosto de 1990 por su Hendrickson en la Dakota del Sur. Y actualmente albergado en el Museo Field de Chicago. Presenta un cráneo de 1,52 metros de longitud. Eso por sí solo es impresionante. Pero lo verdaderamente desconcertante es su arquitectura interna. El cráneo del T-Rex está lleno de cavidades, fenestras craneales, aberturas en el hueso, que reducen drásticamente su peso, sin sacrificar su resistencia estructural. Es, en términos de ingeniería, una obra maestra de optimización. La misma solución que los ingenieros aeroespaciales del siglo XX tardaron décadas en desarrollar para construir fuselajes ligeros pero resistentes. La evolución lo resolvió 68 millones de años antes. Pero aquí viene la primera contradicción que hace tambalear los modelos. Ese cráneo tan ligero y tan sofisticado sostenía dientes que no tienen equivalente funcional en ningún otro carnívoro conocido. Los dientes del Tyrannosaurus Rex no son dientes de corte. No son cuchillas, son conos. Dientes en forma de venene, robustos con serración en los bordes. Diseñados no para cortar sino para perforar, triturar y pulverizar. En 2 de enero 2, el paleontólogo Gregory Erickson de la Universidad Estatal de Florida publicó en la revista Plus One los resultados de un estudio sobre la fuerza del T-Rex, utilizando análisis de marcas en huesos fosilizados y modelos de elementos finitos. Sus conclusiones fueron tan extremas que inicialmente generaron escepticismo en la comunidad. La fuerza de mordida posterior en los dientes traseros, donde era mayor, alcanzaba entre 35,0 y 57,0 N. Para contextualizarlo, un cocodrilo del Nilo, el animal con mayor fuerza de mordida, documentada entre los reptiles actuales, ejerce aproximadamente 16,0 N. El T-Rex cuadruplicaba esa cifra. Era capaz de triturar hueso, como otros carnívoros desgarran carne. Y lo hacía de forma sistemática, como lo demuestran las coprolitas, excrementos fosilizados, halladas en Saskatchewan, Canadá, que contienen fragmentos de hueso córtico pulverizado. Evidencia directa de que el T-Rex consumía el esqueleto completo de sus presas. ¿Pero por qué necesitaba hacer eso? ¿Qué clase de estrategia ecológica requiere destruir los huesos de lo que comes? La respuesta apunta a algo más complejo que la simple voracidad. El acceso al tuétano óseo rico en grasa y nutrientes, en un ecosistema de alta competencia, podría haber representado una ventaja calórica decisiva. Pero también revela algo sobre la escala de sus presas. El T-Rex no cazaba animales pequeños. Sus víctimas principales incluían al Triceratops, Horridus y al Edmontosaurus annectens, herbívoros que podían superar las 10 toneladas de peso. Para derribar y consumir presas de esa envergadura, necesitaba una fuerza de mordida que no solo matara sino que procesara. Y aquí la paradoja se vuelve más aguda. Como un animal de entre 9 y 12 toneladas, con brazos tan pequeños que apenas alcanzaban su propia boca, podía cazar presas que pesaban casi lo mismo que los brazos. Nadie que estudie al T-Rex puede evitar ese tema. Son el escándalo anatómico más famoso de la paleontología. Un adulto completamente desarrollado podía medir hasta 13 metros de longitud y alcanzar los 4 metros de altura a la cadera. Sus brazos, sin embargo, medían apenas 1 metro. Tenían 2 dedos. Y durante más de un siglo, esos brazos fueron interpretados como vestigios evolutivos, estructuras en proceso de desaparición, errores del diseño,
que la selección natural no había tenido tiempo de eliminar. Eran en apariencia la falla. La prueba de que incluso la evolución comete errores. Pero en 2 de febrero 2, el paleontólogo Víctor Serrano Foch y un equipo del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Cruz a Font, publicaron un análisis en Acta Paleontológica Polónica, sugiriendo que los brazos cortos del T-Rex podrían haber sido una adaptación activa, no un vestigio pasivo. La hipótesis en un depredador que se alimentaba en grupo en carcasas. Los brazos largos habrían sido amputados o heridos constantemente por las mandíbulas de los coespecíficos durante la alimentación. Brazos más cortos significaban brazos más seguros. La falla era quizás una solución. Pero esta hipótesis no resuelve el problema central, porque si los brazos eran inútiles para la caza, ¿con qué cazaban? La respuesta, cuando la ciencia comenzó a reconstruirla, a partir de los años resultó 90, ser la más inquietante de todas. El T-Rex cazaba con la cabeza literalmente. Todo su sistema locomotor, toda su biomecánica, toda su arquitectura neural, estaba organizada alrededor de convertir las mandíbulas en el único instrumento de captura, sujeción y procesamiento de las presas. Esto implicaba algo extraordinario. Un sistema de equilibrio y coordinación motora de una sofisticación sin precedentes en un animal de ese tamaño. El centro de gravedad del T-Rex estaba situado directamente sobre las caderas, la cola larga muscular de varios cientos de kilogramos actuaba como contrapeso dinámico. Cada movimiento de la cabeza era compensado automáticamente por la cola. Era un sistema de estabilización pasiva que no requería esfuerzo muscular, como un giroscopio biológico de 12 toneladas en 2007. John Hutchinson del Royal Veterinary College de Londres utilizó modelos computacionales de dinámica muscular para estimar la velocidad de locomoción del T-Rex. Sus conclusiones revisaron décadas de especulación. El T-Rex probablemente no corría, en el sentido estricto, a velocidades superiores a los 20 a 25 kilómetros por hora. Las fuerzas de impacto sobre sus tibias habrían alcanzado niveles potencialmente lesivos para los huesos. En cambio, era un caminador rápido y eficiente, con una zancada que podía superar los 4 metros, y que gracias a la optimización de su sistema de tendones y músculos en las extremidades posteriores consumía una cantidad mínima de energía por kilómetro recorrido, no perseguía e interceptaba. Y aquí reside uno de los debates más encendidos de la paleontología moderna: ¿era el T-Rex un cazador activo o un carnívoro oportunista? El debate fue encendido con fuerza por el paleontólogo John Horne, de la Universidad de Montana, quien en la década de 1990 argumentó que el T-Rex era fundamentalmente un carroñero. Sus argumentos eran sólidos: los brazos inutilizables para la caza, la incapacidad para correr a alta velocidad y sobre todo el olfato. El bulbo olfatorio del T-Rex, reconstruido a partir de tomografías computarizadas de endocastos craneales por Lawrence Whitney, de la Universidad de Ohio, en 2D era proporcionalmente el más grande de cualquier dinosaurio conocido. Más grande, incluso en proporción al tamaño cerebral total, que el de los buitres actuales, que son los carroñeros aéreos más eficientes del mundo. Horne interpretaba esto como evidencia de un animal diseñado para localizar carroña a grandes distancias, no para perseguir presas vivas. Pero la ciencia raramente permite conclusiones tan limpias, porque otros datos apuntan exactamente en dirección contraria. En uno de 99.5, el paleontólogo David Benham, de la Universidad de Kansas, describió un fósil extraordinario, hallado en la Hell Creek Formation de Dakota del Sur. Una cola de Edmontosaurus, con una vértebra que presentaba marcas de mordida de T-Rex, y que había sanado. El hueso había crecido alrededor de la herida. La presa había sobrevivido al ataque. Esto significa que el T-Rex había mordido a un Edmontosaurus vivo, que éste había escapado, y que había vivido el tiempo suficiente para que el hueso se regenerara.
Un carroñero puro no muerde presas vivas. La evidencia era concluyente. El T-Rex cazaba. Pero la imagen que emerge de la síntesis de todas las evidencias disponibles es la de un animal de una flexibilidad ecológica extraordinaria, capaz de cazar activamente cuando la oportunidad se presentaba y de aprovechar carcasas cuando la energía así lo recomendaba. Una estrategia dual que maximizaba la eficiencia calórica en un ecosistema de alta demanda energética. Era en términos ecológicos lo que los biólogos llaman un depredador oportunista de alto nivel. No el más rápido, sino el más inteligente en términos de coste-beneficio energético. Y aquí llegamos a lo que quizás sea el aspecto más subestimado del T-Rex: su cerebro. Durante décadas, los dinosaurios fueron considerados animales de inteligencia rudimentaria, guiados por instintos básicos y reflejos primitivos. Esta imagen comenzó a desmoronarse a partir de los trabajos de Russell en los años 70 y se desintegró completamente con el avance de la neuroimagen paleontológica. Los endocastos del T-Rex, moldes naturales o artificiales del interior del cráneo, que reflejan la morfología del cerebro, revelan un cerebro que, aunque no era grande, en términos absolutos, estaba altamente especializado. Los lóbulos olfatorios eran excepcionales. Pero lo que resultó verdaderamente sorprendente fue la estructura del oído interno, analizada en detalle por Timothy Rowe de la Universidad de Texas en Austin, en 2005. El aparato vestibular del T-Rex, el sistema que regula el equilibrio de la percepción, era de una complejidad comparable al de las aves rapaces modernas. Esto implica una capacidad de procesamiento propioceptivo, es decir, de conciencia espacial del propio cuerpo en movimiento, que ningún otro dinosaurio había mostrado en esa escala. En términos simples, el T-Rex sabía exactamente dónde estaba su cabeza en el espacio en cada fracción de segundo. Para un animal que usaba la cabeza como única arma de caza, esa capacidad no era un lujo. Era la diferencia entre comer y morir de hambre. Pero ninguna característica del T-Rex genera más debate científico contemporáneo que su visión en 2D06. Kent Stevens de la Universidad de Oregón publicó en el Journal of Vertebral Paleontology un análisis de la orientación orbital del T-Rex, que produjo resultados que aún resuenan en la comunidad científica. Las órbitas oculares del T-Rex estaban orientadas hacia adelante, no hacia los lados, lo que producía un campo de visión binaquiale, la zona donde ambos ojos tienen cobertura simultánea y pueden calcular profundidad de aproximadamente las 5 grados. Para comparar, los humanos tenemos un campo binaquiale de unos 120 grados. Una paloma tiene apenas 20 grados. Pero un búho grande, el depredador con mayor agudeza visual del reino animal actual, tiene unos 70 grados. El T-Rex se acercaba a esa cifra de forma notable. Y según Stevens, la longitud del hocico del T-Rex, que muchos interpretaban como una limitación, un obstáculo para la visión frontal, era en realidad un mecanismo de estabilización visual. Al proyectarse hacia adelante, el hocico actuaba como un parasol natural, que eliminaba el deslumbramiento lateral y enfocaba la visión del animal directamente hacia la zona de interés frontal. Era en términos ópticos algo funcionalmente equivalente a las anteojeras de un caballo de carreras, pero integrado en la anatomía del cráneo. La visión del T-Rex no era una compensación, era una especialización de élite. Y luego está la falla, el elemento que da título a este documental y que constituye el misterio más profundo de la biología del T-Rex. En las 2-3 Mary Schweitzer, paleontóloga de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, realizó un descubrimiento que sacudió los fundamentos mismos de la paleontología. Al examinar el interior de un fémur del espécimen B-Rex, hallado en la Hell Creek Formation de Montana, encontró tejido blando preservado, vasos sanguíneos, proteínas, posiblemente incluso estructuras celulares, en un fósil de 68 millones de años. Era teóricamente imposible la degradación bioquímica de los tejidos blandos en condiciones geológicas normales. Se produce en decenas o cientos de miles de años, no en decenas de millones.
Los resultados fueron rechazados, cuestionados, atacados. Shuai se lo replicó y publicó en Science en 2 de 05 y de nuevo en 2.7. Los tejidos estaban ahí. En 2 de enero, 3 su equipo identificó en esas muestras secuencias de colágeno tipo 1 que mostraban una homología, similitud genética sorprendente con el colágeno de las aves modernas, particularmente con el del pollo de las guelas. El T-Rex no solo estaba relacionado con las aves, a nivel molecular era casi un ave. Pero la preservación de ese tejido blando es la falla real. Porque nadie en 2 décadas de investigación intensa ha podido explicar completamente el mecanismo por el cual las proteínas de un animal muerto hace 68 millones de años sobrevivieron a la fosilización. Se han propuesto hipótesis que la acción con iones de hierro liberados por la hemoglobina en descomposición, que actuarían como agentes conservantes, similar al efecto del formaldehído. Encapsulación en biofilms bacterianos que habrían protegido las moléculas del contacto con el agua y el oxígeno. Mineralización diferencial de las capas periféricas del hueso, que habría sellado el interior de la degradación química. Cada hipótesis explica parte del fenómeno. Ninguna lo explica todo. Y esto abre una pregunta que va mucho más allá de la bioquímica forense. Si el T-Rex preservó tejido blando de forma tan eficiente, ¿qué otras propiedades biológicas tenía que aún no hemos identificado? ¿Hay en su genoma o en sus fragmentos proteicos recuperables información que desafíe nuestra comprensión de la evolución de los vertebrados? En 2 de enero, 7 un equipo internacional liderado por Alida Baileur, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, publicado en la National Science Review, reportó el hallazgo de estructuras similares a células con material oscuro en su interior, interpretado como ADN degradado, en fósiles de dinosaurios del Cretácico. No era ADN secuenciable. No era el Parque Jurásico, pero era evidencia de que las moléculas orgánicas más complejas conocidas podían sobrevivir bajo condiciones que la química clásica consideraba imposibles. Y el T-Rex con su tasa metabólica elevada, su fisiología, que la ciencia ha ido reconstruyendo como cercana a la endotermia, sangre caliente en términos coloquiales, y su posición filogenética como ancestro de las aves modernas, se convierte en el candidato más fascinante de esa investigación. Porque si el T-Rex era en algún sentido biológico profundo, ya casi un ave, con plumas, en estadios juveniles, según los hallazgos de Shuxin, sobre los tiranosaurios asiáticos, con metabolismo elevado, con una inteligencia propioceptiva superior. Entonces lo que la evolución produjo en el mar cristiense no fue un reptil gigante. Fue algo que no encaja en ninguna categoría limpia. Fue una anomalía, una falla del sistema de clasificación que usamos para entender la vida. Hay un fósil que hizo todo esto. Se llama el AC23844. Es un cráneo parcial de T-Rex, hallado en el condado de Lance, Wyoming, y albergado en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Su particularidad no es su tamaño ni su preservación. Es una serie de marcas en los huesos del rostro. Paleontólogo Bruce Hochschild de la Universidad de Kansas interpretó en 1 de 99.7 como cicatrices de mordida de otro T-Rex, curadas en vida. El animal había sobrevivido a un combate específico. Había sido atacado en la cara por un ser de su misma especie, con la misma fuerza de mordida, capaz de triturar hueso de Triceratops, y había sobrevivido. Eso implica una tasa de recuperación biológica, una resistencia fisiológica al daño traumático masivo, que no tiene equivalente conocido entre los reptiles. Vuelve a apuntar, y como todo en este animal, hacía algo que la biología todavía no sabe nombrar completamente. En marzo, hace 66 millones de años, con precisión de menos de 32,0 años, según la datación por Argon publicada en 2 de enero 3, por Paul Rendelberg Geochronologisente. Un asteroide de entre 10 y 15 de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, México. En el
cráter que conocemos como Chicxulub liberó una energía equivalente a unos 0 millones de bombas atómicas del tipo lanzado sobre Hiroshima. El invierno de impacto que siguió eliminó entre 75 y 80% de todas las especies de la Tierra en un periodo estimado de entre 33 de 00 y 2 millones de años. El T-Rex desapareció. No porque fuera débil, no porque su diseño fallara, sino porque ningún diseño biológico concebible puede sobrevivir a la extinción de la base fotosintética de un ecosistema planetario entero. La perfección tiene límites que no son biológicos, son cósmicos, y sin embargo algo del T-Rex sobrevivió. Porque las aves, todos los pájaros que pueblan el planeta hoy, desde el colibrí de garganta rubí que visita los jardines de Maryland hasta el avestruz que corre por las sabanas del Serengeti, son dinosaurios terópodos, son los descendientes directos de la misma línea evolutiva que produjo al T-Rex. Cuando un cuervo resuelve un problema de múltiples pasos para obtener, cuando un loro recuerda el nombre de 100 objetos, cuando un arpaz calcula con precisión milimétrica la trayectoria de intercepción de una presa en vuelo, están usando cerebros y sistemas neurales que comparten en sus fundamentos arquitectónicos algo con el animal que dominó la Aramidia hace 68 millones de años. La falla no terminó en Chicxulub. Se transformó y hoy vuela. Lo que la ciencia no puede explicar no es la existencia del T-Rex. Puede rastrear cada paso de su historia evolutiva, medir cada parámetro de su biomecánica, secuenciar fragmentos de sus proteínas. Lo que no puede explicar es la convergencia, la acumulación en un solo linaje, en un periodo geológicamente breve, de adaptaciones que maximizan simultáneamente y sin aparente trade-off la fuerza, la sensorialidad, la eficiencia energética y la resiliencia fisiológica. En la evolución toda ganancia tiene un costo. El cuello largo de la jirafa sacrifica presión sanguínea a la inteligencia humana. Sacrifica velocidad de maduración. Cada adaptación cobra su precio en alguna otra moneda biológica. En el T-Rex, la contabilidad no cuadra. O al menos no de la forma en que cuadra en el resto de los seres vivos que conocemos. Y eso es lo que hace que los paleontólogos, en sus momentos más honestos, reconozcan que este animal lo encaja completamente en los modelos que usamos para entender la evolución. No porque la evolución fallara al crearlo, sino porque quizás con él, la evolución se superó a sí misma. La pregunta que queda abierta no es científica, o al menos, no solo científica, es filosófica. Si la vida en este planeta es capaz de, bajo las condiciones adecuadas, algo tan extremo, tan contradictorio en su diseño y tan funcional en su resultado, ¿cuántas otras veces lo ha hecho? En los 800 millones de años de historia biológica de la Tierra. ¿Y qué dice eso sobre los límites de lo que la evolución puede construir, dado tiempo suficiente y presión suficiente? El T-Rex vivió 2 millones de años. Hay algo en ese número que merece ser meditado en silencio. Recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y comparte el video con otros fanáticos de la historia.